Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste primero y nos salvaste, y nos tomaste como santos hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti, Señor, para alabar tu gran gracia y tu gran amor, para aprender tu palabra y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión. Los hermanos y hermanas que no hayan podido participar en la comunión de hoy, donde quieran que estén, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des tu gracia y que con tu palabra de verdad, Señor, los perfecciones y los santifiques. Debido a la pandemia, muchas personas están teniendo dificultades, Señor. Te pedimos y también sabemos y creemos de que estás cuidando y protegiendo nuestra iglesia y también, Señor, todas las iglesias que están en todo el mundo, Señor. Te pedimos de que cada una de las iglesias estén bajo tu protección, Señor. Y también debido a estas dificultades, todos los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio, Señor, en estas dificultades, te pedimos de que con tu poder y con tu gloria puedan predicar el Evangelio valientemente y con fuerza, Señor, y que puedan llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste. Señor, los que están enfermos, los que están débiles de corazón, Señor, los hermanos, te pedimos de que les des sus respectivas gracias y que ninguno caiga y que los sostengas, Señor, a cada uno de ellos, tú que nos das lo que necesitamos, la palabra, la gracia, Señor. En esta hora te pedimos de que con tu palabra de verdad nos guíes y como hijos tuyos, Señor, cómo debemos de obrar también. Te pedimos, Señor, de que nos enseñes. En esta hora lo dejamos todo en las manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Bueno, primero vamos a leer Romanos capítulo 11, de versículo 35 al 36. Y luego del 12 del 1 al 2 voy a leer yo. Romanos capítulo 11, del versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí. Debido a la pandemia por el coronavirus, yo pensaba que el número de pacientes estaba disminuyendo,
pero el número de pacientes ha aumentado repentinamente en unos pocos días, así que me he preocupado mucho. Entonces, parece que el número para las reuniones, ha disminuido, pero no estoy tampoco muy preocupado porque tampoco pienso que dure tanto. Poco después de que la enfermedad haya pasado, esta pandemia haya pasado, creo que se nos dará la oportunidad para poder hacer comunión libremente, predicar el Evangelio como nosotros queramos y vivir una vida en fe correctamente, ¿verdad? Sin embargo, como ustedes saben, hay tanta gente que todavía no sabe del desastre que Dios va a traer a esta tierra en los últimos tiempos. Por eso, en el caso de los Estados Unidos ahora, se dice que hay más de como 200.000 pacientes confirmados al día. Y la enfermedad cada vez es más frecuente en todo el mundo. Y muchas personas lo están pasando mal. También me pregunto que si esto se está convirtiendo en un pico. Y creo que los cristianos tenemos tantas dificultades, por lo que para confiar más en Dios y entrenar nuestra fe, ¿verdad? Por eso nos da esas dificultades. Y probablemente esto sea correcto. Entonces, pensamos que cuanto más difíciles sean las cosas, nuestra fe en el Señor no se debe de tambalear y tenemos que vivir de tal manera que dependamos y obedezcamos al Señor cuanto más difícil sea, con anhelo, ¿no? Porque el Señor va a venir pronto. Hoy, a través de las palabras que hemos leído en Romanos, entre el capítulo 11 y el 12, las palabras que hemos leído, el Señor, las lecciones que nos da a nosotros, lo que Él quiere que hagamos y cómo los cristianos debemos de hacerlo. Como sabrán, el libro de Romanos explica en detalle qué es la fe en el Señor, qué es el pecado y qué salvación da a los pecadores. Lo explica detalladamente, ¿verdad? Por eso en Romanos del 1 al 11, el plan de Dios para que el Evangelio sea predicado a los gentiles y también al pueblo de Israel, ¿no? La última oportunidad para que puedan recibir la salvación. Y en el capítulo 12, 1, así que hermanos, ¿verdad? Así que hermanos, el así que lo que hace es una palabra que conecta con el contenido anterior, ¿verdad? Por eso, la gracia que Dios da a los pecadores, ¿no? La salvación a través de la fe en la gracia de Dios sin ningún mérito y la justificación a través de la fe, pueden todos aquellos que se hayan dado cuenta de estas palabras, puedan entender estas palabras. Por tanto, hermanos, esto es a través de la fe, ¿no? Por supuesto, es una expresión muy compasiva que hizo el apóstol Pablo a los cristianos que han nacido de nuevo y salvos, ¿verdad? Hermanos. Y diciendo así que, como dice así que, muchas palabras que hay detrás, ¿verdad? No podemos verlos todos, pero en el capítulo 11, 35-36, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Si vemos en San Mateo capítulo 7,
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entre Dios y nosotros no podemos hacerle nada a Dios. Los pecadores que están alejados de Dios, los pecadores que están caídos por sus iniquidades, se convirtieron en enemigos de Dios. Pero, ¿qué puedes hacer tú con Dios entonces? No es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Como hablamos el domingo pasado, cuando nosotros estamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados y en nuestras iniquidades, Dios nos amó incondicionalmente, ¿no? Cuando estábamos destinados, ¿no?, a la ira, a merecer la ira y el juicio de Dios, ¿no?, porque hacíamos lo que nuestro cuerpo quería y lo que quería nuestro corazón, de acuerdo con nuestros deseos carnales. Pero entonces, cuando nosotros no lo sabíamos, Dios nos amó y nos salvó. Y Dios es lo que ha hecho por nosotros, por lo que primero Dios nos trató primero a nosotros. Ahora, la vida de fe, la vida cristiana, es que el amor de Dios y aquellos que han recibido el gran amor responden apropiadamente a la gracia de Dios. Porque, como nosotros hemos sido tratados primero por Dios, ahora nosotros tratamos a Dios. Como Dios, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Si vemos en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, los que son salvos deben saber qué hacer ante Dios y deben de hacerlo. Hace poco, cuando leímos los Salmos, el Salmo de 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora, los que han conocido la gracia de Dios y han sido salvos, ahora, el resto de su vida, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y la Biblia nos enseña con detalle cómo debemos de poder pagar estos beneficios, ¿verdad? Nos enseña también en el versículo 11:35, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Significa que no existe tal cosa como lo que el Señor le dará primero, y el Señor nos lo... Porque, a ver, porque todas las cosas salen del Señor y por el Señor y se vuelven al Señor, y la gloria será en Él para siempre. Amén, ¿no? Él, que ha creado todas las cosas, Él creó al hombre a imagen de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nos dio la vida. El Señor que da alimento y a todas las cosas es el que nos da todas las cosas también. Nosotros somos una criatura creada por Dios y entre ellos tenemos un alma creada a imagen de Dios, ¿no? Y tanto nuestro cuerpo como nuestra alma viven con la vida y el aliento que Dios nos da, y nuestras almas viven dentro del amor y la gracia de Dios. Porque todas las cosas salen del Señor, significa que el Señor ha creado todas las cosas, ¿verdad? Y se vuelven al Señor, significa que todas las cosas, ¿no?, están a propósito de Dios, ¿no? Todo es para la gloria de Dios. ¿Quién hace algo o crea algo sin pensar? ¿No? ¿Verdad? Nosotros tenemos un propósito y Dios tiene el propósito para todo lo que crea, ¿verdad? Y al final, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y para cumplir la santa voluntad y propósito de Dios. Es por eso que todas las cosas fueron hechas por el Señor
y vinieron al Señor, y a través del Señor todavía se existen, ¿verdad? Y Dios todavía se aferra y gobierna todas las cosas con su palabra, ¿verdad? Con su poder. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es un versículo corto, pero aquí dentro hay mucho contenido. Así que, hermanos, ¿no? Los hermanos que fueron salvos para el santo plan y propósito de Dios, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo exhortó a sus hermanos fervientemente salvos, ¿verdad? No una orden, sino una recomendación, ¿no? La vida de la fe del cristiano no es una vida de fe como un dictador y tiene que rendirse a ella, sino el amor y la gracia de Dios. Y aquellos que han recibido la gracia gratuita de Dios obedecen voluntariamente a Dios con gozo y a gratitud. Pero incluso con ese tipo de corazón es posible que no sepa qué hacer. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si no sabe con qué pagar, entonces tampoco puede. Es lamentable que tenga que intentar pagar, pero que no tenga forma de hacerlo. Pero Dios me ha dado una forma para pagarlo. Dios no solo nos ama, sino que también quiere que le amemos. No solo nos da mucho y tampoco una gran gracia, ¿no? Sino que también hay cosas que Dios requiere de nosotros, ¿no? Por eso el apóstol Pablo nos dice: os ruego por las misericordias de Dios. Nosotros, como hemos recibido la misericordia de Dios, ¿verdad? Por lo que, por favor, escuchad. Significa así. Leemos en Tito 3:5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mostró la misericordia y el amor de Dios por las personas. La misericordia no es mostrar gracia porque tenga alguna calificación, ¿no? Significa que es culpable de morir, ¿no? Cuando no tiene ninguna calificación, pero es tener misericordia, ¿verdad? De esa persona. Entonces, por eso vemos en Efesios 2:4, cuando nosotros seguíamos al que tenía la potestad del aire, cuando nuestras almas estaban muertos en las iniquidades y las transgresiones, y cuando vivíamos de acuerdo a nuestros deseos de nuestra carne, y éramos hijos de la ira, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Compasión, eso es misericordia. Dios también es un Dios misericordio. Es Dios que tiene misericordia hacia el enemigo. Él muestra su misericordia. Por eso es la gracia que Dios da incondicionalmente. Porque nadie ha sido salvo por acciones justas. No por las acciones justas que hemos hecho al salvarnos, ¿no? Entonces, no es a través de nuestras acciones, sino solo a través del asombroso amor y la gracia de Dios que nos salvó. Entonces, si recibiste la misericordia de Dios, si fuiste compadecido y tu alma ha sido salvado, pues por favor escúchame, quiere referirse así el apóstol Pablo. Sin embargo, aquellos que recibieron la salvación, que han sido sus pecados perdonados y recibieron una gracia asombrosa, pero aquellos que no responden a la gracia de Dios, aquellos que no responden,
también son un problema. Os ruego por las misericordias de Dios, por favor, escuchadme, ¿no? Lo que os quiero decir no es una orden, sino una recomendación. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro cuerpo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Ahora, lo que el apóstol Pablo desea desesperadamente de aquellos que han recibido la misericordia de Dios ahora es que el cuerpo que vive en esta tierra, nuestras almas han sido salvas, pero nuestro cuerpo está viviendo en esta tierra. Y este cuerpo, cuando termina un día, entonces la persona va ante Dios. Sin embargo, mientras este cuerpo esté vivo, dice que ofrezcamos este cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es la palabra que se nos da a todos los que hemos sido salvos. El apóstol Pablo, cuando recibió la salvación, originalmente era una persona que perseguía a Jesús. Dijo que perseguía a la iglesia con celo por Dios, ¿verdad? Pensaba que Cristo, que los judíos piensan, vendría como rey de reyes, ¿verdad? Conquistaría Roma, independecería a Israel y se convertiría en rey de reyes, pero el hijo del carpintero de Nazaret, que murió en la cruz y diciendo que era Cristo, dijo, hay este tipo de gente, entonces decidió matar a todos los que creían en Jesús. Por eso fue el quien instigó en la cárcel para también, fue quien instigó, ¿no? Cuando apedrearon a la muerte de Esteban, y cuando escuchó que hay muchos cristianos en Damasco, fue para allá, ¿no? A arrastrar, ¿no? A todos los que creían en Jesús, pero en ese momento fue cuando en el camino de Damasco fue cegado, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿No? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. El nombre original es Saúl, ¿verdad? Saulo. Lo salvó, rompiéndolo básicamente, ¿no? Incondicionalmente. Y no solo eso, sino que el Señor lo convirtió en un gran apóstol. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que de los cuales yo soy el primero, yo era un pecador que tenía que entrar en lo más profundo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero yo, una persona que debía de haber caído en lo más profundo del infierno, pero Él me salvó. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que desde el momento que recibió la salvación hasta que fue a Roma, en el día en el que fue decapitado, fue una persona que entregó y dedicó su cuerpo completamente a Dios. El apóstol Pablo es el representante de las personas que más siguieron al Señor, que más imitan al Señor y que viven solo para el Señor y murieron para el Señor. Y el apóstol Pablo les pide a los cristianos que hagan lo que ha sucedido realmente en el corazón de Pablo también. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. No significa que nosotros entreguemos primero, sino que, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿No? Como dice antes. Dios envió a Jesucristo, en el que Dios cargó en él todos los pecados del mundo, fue condenado a muerte, fue
crucificado en la cruz y murió. Y por esa razón Él nos salvó primero. Y entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no significa que entregue lo mío, sino que como que sepas de que como es un cuerpo que Dios te ha dado y no es tuyo, ¿no? Que sepas que estás viviendo con el cuerpo que realmente no es tuyo, sino es de Dios, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen al Señor, ¿no? Así que el Señor salvó a los pecadores como nosotros, por lo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional aquí. Ahora, ¿qué es la vida en fe? Él salvó a los pecadores como nosotros, y no solo nos hizo como hijos de Dios, sino también nos ha hecho santos sacerdotes de Dios. Ahora, una persona llamada sacerdote es una persona que solo sirve a Dios, vive para servir a Dios, ¿no? Es lo mismo que ofrecer sacrificios, que servir. Es al fin y al cabo lo mismo. El sacerdote no lo hace por sí mismo, sino para servir a Dios, para ofrecer sacrificio a Dios, ¿no? Entonces, todo el que recibe la salvación es sacerdote de Dios. Entonces, de 1 Pedro 2:9, real sacerdocio, ¿verdad? Y si vemos en 1 Pedro 2:5, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Debo de ser un sacerdote que dará un sacrificio vivo que Dios quiere, ¿verdad? Espiritual. Primero, Jesús fue el sumo sacerdote. Según el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran las personas más honorables, ¿no?, de Israel. El honor de un sacerdote, ¿verdad? No, una persona así tal cual no se puede convertir. Aarón fue sumo sacerdote y solo los descendientes de Aarón de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, ¿verdad? Son personas especialmente distinguidas, ¿verdad?, para servir a Dios. Pero Jesús se convirtió en el sumo sacerdote. Si vemos en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entró en el santuario de Dios, ¿no? Todos los sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento, de los cuales el sumo sacerdote, ¿no?, va a venir en el futuro, todos es como modelos de Jesús, ¿no?, que se convirtió en el sumo sacerdote, y que los descendientes de Aarón tienen el oficio de sacerdotes, que de aquellos que fueron salvos a través de Jesucristo y aquellos que fueron unidos por la muerte y resurrección de Jesús, van a ser sacerdotes en Jesús, ¿verdad? Entonces, en 1 Pedro 2:5, edificados como casa espiritual, y la casa espiritual es el templo. Jesús es la piedra reprobada, cabeza del ángulo, y nosotros, ¿no?, estamos convirtiendo en un templo espiritual al unirnos a Jesús, ¿no?, como piedra reprobada, ¿no? Jesús también es un templo, y si nosotros somos salvos en Jesús, entonces somos sacerdotes en Jesús, y nuestros cuerpos son el templo, ¿no? El templo es un lugar, ¿no?, para que servir a Dios. Los sacerdotes son los que sirven a Dios, y se dice que Jesús no era de la tribu de Leví, en Hebreos 7, porque al manifiesto
es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. La tribu de Judá no puede ser sacerdote, sin embargo, apareció un sacerdote especial que no pertenecía a la tribu de Leví. Esto significa que ya no se va convirtiendo en sacerdote según la ley, sino que Jesús es Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días. Melquisedec es como el modelo de Jesús, ¿no? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No fue conforme a la ley, sino que nos convertimos en sacerdotes según el poder de la vida eterna. Nosotros también nos convertimos en sacerdotes espirituales siguiendo el orden de Melquisedec en Jesús. ¿No es algo sorprendente? Hermanos, no debemos de olvidar lo importante que es el estatus cristiano. Nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios, en la esposa de Cristo. Nos hemos convertido también en sacerdotes santos que sirven a Dios. Deben de pensar en estas cosas seriamente. Y es responsable también. Hay responsabilidad. El sacerdote tiene la responsabilidad como sacerdote y tiene un trabajo que hacer. Ahora, ¿no? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Sacerdotes espirituales de Dios, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer? Es algo asombroso, ¿verdad? Jesús es el sumo sacerdote, pero el sacerdote debe de tener algo que entregar. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes capturaban ovejas, cabras o terneros y lo ofrecían como sacrificio a Dios. Y Jesús se ofreció a sí mismo como una oveja, como un cordero. Jesús es el sumo sacerdote y ofreció su cuerpo como sacrificio. Entonces, si miran en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios sin olor fragante. Al igual, no que se le entrega un cuerpo de animal a Dios, ¿no? Jesús se ofreció su cuerpo como sacrificio fragante a Dios. Entonces, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, Jesús fue juzgado, ¿no? En el lugar en el que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Por eso se convirtió en un sacrificio de olor fragante a Dios. Y ahora la persona salva son sacerdotes, y ahora los sacerdotes tienen que ofrecer sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Su cuerpo, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto nosotros tenemos que pensarlo. Si vemos en Job 41:11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. También está escrito en el Romanos 11:35, lo mismo, ¿verdad? El Señor nos dio a nosotros todo primero. Y si vemos en Job 35, 7 y 8, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? No importa cuán justo sea el hombre y lo que haga por Dios, ¿no? Pero, ¿qué va a recibir Dios de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, ¿no? Y al hijo de hombre aprovechará tu justicia, ¿no? La gente que hace buenas obras, obran duramente, ¿no? Hacen ofrendas y piensan que Dios eso le va a agradar, pero si vemos en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, no importa lo justo que seas, con esa ropa de inmundicia vas a estar delante de Dios. No importa lo justo que sea, a pecadores como vosotros, ¿no? Que es beneficioso para pecadores como vosotros, pero para Dios eso va a ser beneficioso. No, para los humanos, ¿no? Esa buena acción es como una hipocresía.
fingiendo ser bueno, un pecador cuyo corazón es más engañoso y corrupto que más que todas las cosas, que está apartado de Dios y se ha convertido en enemigo de Dios, ¿qué va a recibir Dios del pecador? Los seres humanos fundamentalmente no tienen derecho a darle nada a Dios, pero Dios nos da a nosotros incondicionalmente. Así que ahora, después de recibir la salvación, nuestros cuerpos están vivos aquí en esta tierra. ¿Cómo se vive una vida cristiana con este cuerpo? Es todo lo que queda ahora. Vamos a buscar Efesios 6. No, perdón. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Primero de Corintios 6. 6, 19, 20 voy a leer yo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios. Antes de ser salvos, nuestro cuerpo fue recibido por nuestros padres, ¿verdad? El padre y mi madre, ¿no? Que me han dado luz y me han criado. Pero a través de mis padres, yo he nacido aquí en este mundo, pero fueron los padres realmente los que me crearon. ¿Cómo me van a crear? ¿No? Sí, como está escrito, ¿no? En Salmos 139, ¿no? Y tú formaste y tú me formaste desde las entrañas de mi madre, ¿verdad? Y es Dios también el que da el alma dentro de esa persona. Es Dios quien salvó al pecador que iba a ser destruido para siempre. Pero este cuerpo lo he recibido de Dios. La persona que está salva y está segura, ¿no? Ahora tiene que saber que Dios ha confiado este cuerpo a esa persona y es algo genial. Y este cuerpo me fue dado por Dios y Jesús lo compró a través de la sangre y el Espíritu Santo está dentro de mí. Y la Santísima Trinidad es el que me administra ese cuerpo, ¿no? Padre, el Hijo y Espíritu Santo. ¿No es algo genial? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ¿verdad? Como está el Espíritu Santo, ahora es un templo también este cuerpo. Y que no sois vuestros. Ahora, ¿lo mío dónde está? Ahora, no, ¿dónde está lo mío? Porque habéis sido comprados por precio. El unigénito Hijo de Dios murió, derramó su sangre. Y con un alto precio, Él nos compró. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, ahora como es de Dios, tenemos que entregarlo a Dios. Ahora, como el Señor nos ha salvado, podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, ¿verdad? Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Seguimos en Corintios 10, 31, ¿no? Como usted... Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Después de recibir la salvación, comer, beber, vivir y morir, todo lo que hagan deben de hacerlo todo por la gloria de Dios. Es pecado lo que no es gloria para Dios. Tiene que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y deben de pensar profundamente en estas palabras. Los carteristas, a mí me robaron una vez en el tren. Yo dejé colgado mi chaqueta delante de la ventana del tren y otra persona lo dejó lo puso encima de la mía y después esa persona cogió su chaqueta y bajó y yo después bajé, ¿verdad?
Y cuando me toqué y dije, hoy no está mi cartera. Esa persona dejó su chaqueta delante de la mía, encima de la mía, y como haciendo que estaba tocando su chaqueta, realmente estaba tocando la mía, me cogió la cartera y se fue, ¿verdad? Y lo dejó en la suya. Entonces, pues a mí me robaron así, de esta forma. Entonces, pues ya la próxima vez, pues ya no me engañarán, ¿verdad? Si quiere sacarlo del bolsillo y lo quiere poner en el suyo y en ese momento yo lo atrapo, entonces yo le diría, oye, ¿por qué? ¿Por qué quieres robarme, no? Entonces el ladrón diría, oh, lo siento, me creía que era mi bolsillo, ¿no? Un ladrón, ¿qué es un ladrón? Un ladrón es una persona que dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No sabe distinguir si es de otra persona o no, y porque sabe que todo es suyo, ¿no? Y eso es realmente, ¿no?, un ladrón, ¿no? No. En Malaquías 3, Dios mismo dice, ¿no?, de que me habéis robado, ¿no? Es un diezmo, la ofrenda, ¿no? Lo que debes de dar a Dios, que la ofrenda fue dada a Dios. Cuando Acán fue ocupado por Jericó, todo fue tomado por Dios, por lo que tuvo que entregárselo todo a Dios, pero lo escondió dentro de su tienda, ¿no? En su oro, plata, como tuvo codicia de todas esas cosas. Y entonces Dios dijo que entre vosotros tenéis cosas malditas, objetos malditos, ¿verdad? Pero cuando escondes algo de Dios, ¿no?, se convierte en un objeto maldito. Las cosas de Dios deben de ser entregadas a Dios. Tienes que saber que es de Dios y debes de darlo a Dios. David, para construir el templo de Dios, él dio todos sus tesoros, hasta por eso, si vemos en 1 Crónicas 29, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que es tuyo, Señor, te lo damos a ti otra vez. David fue un gran hombre, estoy seguro. Yo pienso que él mismo se dio cuenta también, ¿verdad? Que todo lo que es de Dios, hay que saber que es de Dios. Lo que Dios te da y piensas que es tuyo, entonces eso se convierte en algo maldito. Ahora, ¿por qué? Vosotros no sois vuestros, sino que habéis sido comprados por precio. En ese momento es cuando empieza la vida en fe. La palabra de entregad, ofrecer, significa que sabiendo de que vuestros cuerpos, ¿no?, o todo lo que tenéis, no es vuestro, sino es de Dios, sabiendo que eso, que lo uséis por Dios. Mi cuerpo, nuestra alma, todo fue comprado con la sangre del Señor, ¿no? Mío no hay nada, mi tiempo, mi material, mi juventud, mi talento, no hay nada mío. Todo es del Señor y todo lo que hago con estas cosas es para ofrecérselo al Señor. Si vemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Nosotros nos convertimos en pecadores en Adán y ya hemos pecado. Y ya pecamos, perdón. Entonces, nosotros... Pero la paga del pecado es muerte. Estábamos bajo el poder del diablo, que tenía la potestad de la muerte, para ser arrastrados hacia la destrucción eterna. Pero según Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? En los viejos tiempos, si los israelitas tomaban algo prestado y no podían devolverlo, se vendía como esclavo a cambio, ¿verdad? ¿No? Y el que toma prestado es siervo del que presta. Como no
podía pagarlo, se convirtió en siervo de esa persona, ¿no? Al precio de la deuda, ¿verdad? Y si te atrapan como esclavo, entonces te venden. Entonces, el hijo que nace de esa persona también es sirviente. Una vez, si una esclava daba luz a un niño, el niño también era esclavo, por lo que también era del dueño, pertenecía al propietario. Porque Adán pecó y él se convirtió en pecador y nosotros nos volvimos pecadores en él, y los que pecan son esclavos del pecado, son sirvientes del diablo. Son personas que están siendo arrastradas al infierno, ¿no? Como los esclavos que van arrastrados a través de metales, ¿verdad? Que van varios juntos, entonces, ¿no? Pero para recibir la salvación tengo que pagar. Hay que pagar un precio para poder liberar, ¿no? Hay que pagar ese precio para poder liberarse de ese infierno, ¿verdad? Por eso, si vemos en 1 Pedro 1:18, la redención es redención en lugar de pagar por la redención, y la redención es redención, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que murió como un cordero, sin mancha y sin contaminación, ¿no? Y pagó por todas nuestras malas acciones, por nuestros pecados, ¿no? En ese momento nos redimió, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor cumplió la expiación eterna al recibir el juicio que deberíamos de haber recibido nosotros en nuestro lugar. Por eso fuimos redimidos, ¿no? Si vemos en 1 Pedro 2:6, el cual se dio a sí mismo con rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿no? Es decir, Él vino a dar, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿verdad? Él vino a sí mismo para rescatarnos a nosotros. Y por eso, Él ha pagado todo por nuestros pecados. Por eso vemos en Efesios 1:7 la redención por la sangre, ¿no? Y fuimos salvos, recibimos el perdón de los pecados. Si vemos en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solo nos liberó del pecado, sino que también nos convirtió en el pueblo del reino de Dios y en los sacerdotes de Dios. Y además en Apocalipsis 5:9, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿no? Como ha comprado a las personas con su sangre y lo ha entregado a Dios. Nosotros, que íbamos a ser arrastrados al infierno, pero Dios ha pagado por nosotros a través de su sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entregarlo a Dios. Entonces, las personas, ¿no?, que se entregaron a Dios, ¿no? ¿Qué piensan? Pensarán, aun yo por entregarme a Dios, ¿va esto a ser mío? ¿No? Como dice el cántico, mi alma y mi cuerpo fueron comprados con la sangre del Señor, y este cuerpo, ¿no?, con la sangre y el agua que se derramaron en el Calvario, el Salvador Jesús compró mi cuerpo y mi alma con un alto precio, ¿no? Mi alma y mi cuerpo fueron comprados con la sangre del Señor, y este cuerpo también fue comprado por la sangre del Señor durante la ceremonia de la ordenación del sacerdote en el Antiguo Testamento. Aarón y su descendiente se le roció con aceite en la cabeza, ¿no? Y la sangre, no, la sangre se aplica en la oreja derecha, se aplica en el lugar mano en el pulgar derecho, ¿no? Y en el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué eso se aplica?
esa sangre en los oídos, manos y pies, eso significa que esta persona significa que es una persona que ha sido comprada por sangre, una persona distinta para servir a Dios. Los sacerdotes fueron ungidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si vemos en 2 Corintios 1:21, es Dios quien nos ungió. El aceite del Espíritu Santo no se ha convertido en un sacerdote así por sí. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Nos ha pintado la sangre de Jesús a nosotros. Aplicar sangre en sus oídos significa escuchar la palabra de Dios con sus oídos y obedecerla. Y en las manos. Y en los pies. Manos, pies, también. Es decir, significa que es una persona distinta porque ha sido comprada por sangre. Servimos a Dios con nuestras manos, con nuestros pies y con todo nuestro cuerpo. Eso es lo que hace el sacerdote. Necesitas saber de que mi cuerpo no es mío. No tengo nada más que un cuerpo para dar. Le dedico a este cuerpo. No puedo pagar la gracia que el Señor me da. Y este corazón débil y cuerpo humilde se convertirán en tus sirvientes, Señor. No puedo pagar esa gran gracia que tú me diste, Señor, pero este débil corazón y este cuerpo humilde son tuyos. Yo soy siervo del Señor. Voy a obedecer. El criado, ¿no? Sus propios planes, sus deseos, sus ideales, sus afirmaciones, su terquedad. Eso es inaceptable. Como el propietario lo ha comprado por un precio, ya sea que viva o muera, es para el propietario. Todos tienen que pensar en este problema. Nuestra vida cristiana empieza desde ese momento. Así que ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿No? Así que por la misericordia, os ruego a vosotros, por la misericordia de Dios, ¿no? Nuestra vida en fe es el motivo de todo lo que obedecemos y vivimos para el Señor, entregándonos al amor de Dios y la misericordia de Dios, ¿no? Estamos atados. Y tienen que hacer eso porque han recibido la gran compasión de Dios. ¿No es así? No creer en la gracia en la gracia de Dios es el pecado por lo que te lleva al infierno. Y recibir la gracia de Dios, pero no deber la gracia, es ingratitud, ¿verdad? Si vemos en 2 Corintios 5:14 el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ya que murió por pecadores como nosotros, ese es el amor de Dios. Ahora el amor de Cristo me sostiene. Yo era esclavo del pecado y fui arrastrado por el diablo, pero ahora soy capturado por el amor del Señor que me salvó y me lleva así hasta el cielo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahora los cristianos deben de presentarse a Dios como sacerdotes, ¿verdad? Nuestro cuerpo es una ofrenda. Ofrece este cuerpo como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, ¿no? En la era del Antiguo Testamento los sacrificios se realizaban matando ovejas, cabras o terneros, ¿no? Sacrificando así. Y ahora nosotros le estamos dando al Señor un cuerpo vivo, no un cuerpo muerto, ¿no? Hay que ofrecerlo de inmediato. No se trata de entregar el cuerpo
muerto, sino de atraparlo y ofrecerlo de inmediato, ¿verdad? Nosotros, una vez salvos, vivimos en esta tierra para continuar y entregar continuamente nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestros materiales y toda nuestra vida a Dios todos los días. Y todo esto es el gran sacrificio vivo y culto racional. Eso es el sacrificio vivo y el culto racional. Ahora, estamos voluntariamente, no obligados. Y entregarnos a Dios porque queremos. Y la ofrenda a Dios debe de ser limpia, ¿verdad? Si vemos en Levítico 22:20, ¿no? Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Es decir, pero si vemos en Malaquías 1:6, Dios dijo a los israelitas: «Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre». Y decís: «¿En qué hemos menospreciado tu nombre?». Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? No volváis a traer estas cosas otra vez. Entonces el pueblo de Israel preguntaban: ¿y eso cuándo lo hemos hecho nosotros, no? Nunca se arrepentían. Nunca se arrepentían. Si vemos en 1 Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque yo soy santo, tú también debes de ser santo. Somos santos como nuestro Padre que nos llamó. Entonces, ¿no? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque yo soy santo, tú también debes de ser santo, ¿verdad? Como Dios es santo, los sacerdotes deben de ser santos, ¿no? Y eso es un santo sacerdote. Si nuestros corazones, nuestros pensamientos y toda nuestra vida no están limpios, no podemos ofrecer sacrificios a Dios de manera adecuada. Si das pan sucio, ciego, enfermo, malo, ¿no? Estás despreciando a Dios. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Ahora, el sacerdote es sacerdote y entonces deben de santificar el nombre de Dios. Pero ¿es posible que puedan menospreciar el nombre de Dios de esta manera? Nosotros, nuestra vida cristiana, nuestra vida total, tiene que ser en una vida como un sacerdote santo. Si nuestros corazones no están limpios, si desobedece la palabra de Dios, no es correcto. Si dentro de nuestros corazones y nuestras vidas hay pecado, es porque estamos enfermos. Si no conoce la palabra de Dios correctamente, está ciego. No puede sacrificar no se pueden sacrificar cosas defectuosas a Dios. Así que, si vemos en Isaías 52:11, purificáis los que lleváis los utensilios de Jehová. El sacerdote lleva el arca. Los que sirven a Dios
Primero purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Tiene que ser limpio. ¿Por qué aprendemos la Biblia todos los días? Al igual que te lavas con agua, ¿no? Hay que limpiarse, ¿no? Con la palabra. Debe ser limpiado y santo día a día con la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, si vemos en 2 Corintios 6:17, ustedes están separados. Las personas en este mundo deben de distinguirse de las personas inmundas, ¿verdad? Si vemos en 2 Corintios 7:1, ¿no? Así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Nosotros no tenemos temor porque vayamos a ir al infierno, porque ya no vamos a ir, ¿no? Tenemos que tener temor, ¿no? De lo que Dios puede hacer por culpa de ese pecado. Porque el pecado trae la ira de Dios, ¿no? Dios nos ama a nosotros, pero Dios no ama el pecado. Por eso debemos de alcanzar la santidad por completo dentro del temor de Dios. Hay que limpiarse de todo tipo de cosas sucias, ¿no? Y entonces, solo entonces, puedes ofrecer tu cuerpo como santo sacrificio a Dios. Y si nos fijamos en Levítico 1:5 al final, cuando se entrega la ofrenda a Dios, entonces se degollará el becerro, ¿no? En la presencia de Jehová. Y luego se despelleja, ¿verdad? Y se corta, ¿no? Y luego se pone, se quema, ¿no? Pues se pone en el altar y se quema. Ahora, nosotros somos las personas que somos distinguidas de las demás por el poder del Espíritu Santo. Como ofrenda limpia. Al igual que atrapas algo, ¿no? Como haces con una oveja. Los deseos del cuerpo, ¿no? Y todos los pecados que hay en nuestro cuerpo, dice que hay que matarlos, ¿no? Sí, el pecado que hay dentro de mí, ¿verdad? Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿no? Con sus pasiones y deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? En la cruz necesito saber que Jesús no solo tomó el lugar de mis pecados, sino que yo también morí allí, ¿no? Mis pecados fueron sepultados ahí. Cuando somos salvos y bautizados, ¿qué es? ¿Es algo formal? No, sino que yo también morí y fui sepultado con el Señor y ahora he resucitado con el Señor. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo morí, el Señor está dentro de mí. Yo que estoy perteneciendo al mundo, yo tengo que morir, ¿no? ¿Pero por qué sigue vivo? ¿No? Pero el apóstol Pablo siempre decía que cada día muero, ¿no? Cuando este cuerpo quiere ir a la desobediencia, hay que golpearlo, ¿no? Hasta que obedezca, ¿no? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos de la carne en nosotros están siempre en contra de esta alma, ¿no? Y contra el espíritu. Y esto hay que matarlo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Haced morir, pues todo tendrá en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos los pecados deben de ser eliminados porque murieron en la cruz con el Señor. ¿Qué significa que tome su cruz cada día y sígame?
Si vemos en Génesis 22:2, Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, ofrécelo allí como es holocausto. Isaac, hijo de Abraham, que nació a la edad de 100 años. Abraham tenía mucha riqueza, pero más que eso, ahora que ya una esposa que ya estaba mayor, muy mayor, ¿no? Isaac era todo lo que tenía para Abraham, ¿no? En ese momento debería de tener unos 14 años, ¿no? Pero dice Dios que lo entregue como sacrificio, es decir, que lleve al monte de Moría, que lo atrape, ¿no? Que lo mate y que lo ofrezca y que lo queme, ¿no? Piensen sobre ello, pero Abraham es una persona absolutamente obediente. No hay ninguna razón. Sí. Se levantó temprano en la mañana. Vamos, al monte de Moría. 3 días de caminata, ¿no? 3 días de camino. Le quita la leña a Isaac. Y en su mano hay un cuchillo y fuego, ¿no? La leña lo lleva Isaac, ¿no? Y en la mano de Abraham lleva el cuchillo y el fuego, ¿no? Isaac dice: no, padre, tenemos leña, tenemos el cuchillo y tenemos fuego, pero ¿dónde está la oveja para Dios, el cordero para Dios? ¿Y cómo estaría en ese momento el corazón de Abraham? ¿No? ¿Le habrá dicho: ¿eres tú la oveja? No. Él dijo: Dios proveerá, ¿verdad? La imagen de cargar la leña a la espalda, ¿no? Y arrastrarlo al monte de Moriah es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que la imagen de Dios con su Hijo unigénito, que arrastrándolo hacia el monte del Calvario. Y él ofreció a Isaac como sacrificio. Piensa en el corazón de Abraham. Que tan doloroso debería de estar. Pero es orden de Dios, es palabra de Dios. Y entonces Abraham, si vemos en Hebreos 11, Abraham, está escrito de que Abraham, incluso si ofrecía a Isaac, Dios lo resucitaría. ¿Por qué? Porque Abraham ya se fijó en la promesa que Dios hizo a Abraham, de que hará una gran descendencia, ¿verdad? Si mata a Isaac, ¿cómo va a tener descendencia? Aunque lo mate a Isaac, Abraham, Dios lo resucitaría. Y eso es lo que Abraham quería y creía también, ¿no? Y Abraham iba muy seguro, ¿no? No estaba ahí remordeando, ¿no? Si hay tal, ¿no? Sino que cogió el cuchillo y iba a ir directo, ¿no? Y entonces Dios, ¿no? Lo paró antes de tiempo, ¿no? Con mucha rapidez. Lo llamó hasta 2 veces. Abraham, Abraham, ¿no? Vemos en Génesis 22:12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Piensen todos en el corazón de Abraham. Qué doloroso debería de ser, ¿verdad? Es una pelea consigo mismo. Pero Dios, con esto no es bastante. Y él incluso lo entregó. Es algo doloroso realmente. La vida en fe no es tan fácil. Si vemos en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto es para hacerlos. Si trata de ofrecerlo al Señor como sacrificio vivo, tienes que morir. Si hay que morir si quiere entregarse como sacrificio vivo, y allí hay dolor, hay dificultades. Jesús también entró en la gloria a través del sufrimiento de la cruz. La razón por la que nos exige sufrimiento a nosotros es para darnos mayor gloria.
Si vemos en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si vemos en Romanos 8:18, ¿no? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es para darnos gloria al otro lado del sufrimiento. Después de pasar por las dificultades obtienes la gloria eterna, después de ser salvos, después de saber que es una dificultad para nuestra carne seguir al Señor, servir al Señor y vivir para el Señor. Las personas que odian el sufrimiento y quieren vivir cómodamente no pueden seguir al Señor. ¿Cómo va a seguir al Señor de esa forma si Jesús no se llevó la cruz, llevando la cruz, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la vida en fe. Por eso, ha permitido sufrimiento a nosotros. Sacrificar es atrapar, hay que despellejarlo, ¿no? Hay que deshacerse, despojarse del antiguo yo, de la antigua personalidad y vestirse de nuevo yo, ¿no? Entonces, si yo me ofrezco, ¿no?, sobre el fuego del Espíritu Santo en el altar de Dios, entonces Dios me quemará y me usará como sacrificio, olor fragante a Dios y agradable, ¿no? Los cristianos que ofrecen sacrificios vivos a Dios, vivos, son aquellos que han renunciado a toda su libertad y todo su placer. Ustedes saben, el apóstol Pablo, Pedro y los que siguieron al Señor, ¿quiénes vivieron según sus deseos? ¿Hay alguien? Si estamos unidos con el Señor, y unidos con el Señor nos hemos convertido en sacerdotes, entonces las personas unidas en el Señor debemos de pensar como el Señor piensa. Debo de hablar como el Señor habló. Debo de hacer las cosas como el Señor hizo. Y si el Señor quiere que haga esto, yo también tengo que querer hacerlo. Si vemos en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Como el Señor. No por nuestra propia fuerza, sino que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. El apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitó a Jesús y muy cerca, lo siguió muy de cerca, ¿no? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo ¿no? Es como si es como Jesús fue recreado, ¿no?, en el cuerpo de Pablo. Imitar, es seguir al Señor, imitar al Señor. Sin embargo, ¿no?, es un sacrificio vivo obedecer y seguir el plan de Dios y la voluntad del Señor por completo. Pero parece que no hay muchos cristianos verdaderos que sigan al Señor de esa manera. Pero el Señor requiere eso de nosotros. ¿Y qué van a hacer? ¿El Señor requiera o no, nosotros no vamos a querer? Ahora, sacrificio vivo es una vida
de absoluta obediencia a la palabra de Dios. Estoy vivo y obedeciendo absolutamente a la palabra de Dios en todo en mi vida. Por eso, si vemos en 1 Samuel 15, 22, Samuel reprendió a Saúl y le dijo, ¿no?, que no obedeció la obra de la palabra de Dios, el mandato de Dios. Dijo que conquistara y matara a todo Amalek sin dejar rastro, ¿no? Pero Saúl salvó al rey, le dio vida a Agag, ¿no? Y mató todas las cosas malas, ¿no? Las mató, ¿no? Pero las cosas buenas como ovejas y vacas, ¿no? Él lo trajo y entonces, ¿no? Dios que le dijo que lo matase todo. Y Saúl, ¿qué respondió? ¿No? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, ¿no? ¿Qué dijo Samuel? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, no va a obedecer pero quiere ofrecer sacrificio. No está escuchando la palabra de Dios, ¿no? ¿No? La rebelión, el pecado de rebelión es como servir a los demonios, ¿no? Y la terquedad, ¿no? Como pecado de inclinarse ante los ídolos. Ahora nosotros no vivimos para el placer y la gloria de nosotros mismos, porque nuestro cuerpo ha sido comprado por un precio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo por todo para la gloria de Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros no tenemos ninguna libertad por la que vivir, ni derecho a morir por uno mismo. Vive o muera, es del Señor. Vivo para el Señor, incluso si muero, por el Señor. Y por el Señor, vivo o muera, por el Señor. Yo no puedo robar las cosas del Señor. No puede ocultarlo tampoco, porque el Señor lo sabe todo bien. Si vemos en 2 Corintios 5:9, el apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, esté vivo o esté muerto, ¿no? Es decir, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Además de agradar al Señor, ¿cómo podemos agradar a mi cuerpo, agradarme a mí o agradar a la gente en lugar de agradar al Señor? ¿No piensan en eso primero? Pero el apóstol Pablo, viva o muera. Si vemos en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, aunque yo muera, esto es ganancia para mí. Cuán afirmado estaba, ¿no? Esto no es algo especial, sino que es algo que hay que hacerlo por supuesto. Cuando pensamos, ¿cómo hace eso el apóstol Pablo o alguien como nosotros? Nosotros debemos de vivir de esa manera. Nosotros no podemos convertirnos en personas como Pedro o Pablo, pero somos personas que hemos recibido la salvación juntamente, somos hijos del Señor conjuntamente, somos personas que servimos al Señor juntamente, somos sacerdotes del Señor también, juntamente, ¿verdad? Por la fe, Enoc
fue traspuesto para no ver muerte, como está escrito en Hebreos 11:5. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y nosotros, antes de ir ante el Señor, nosotros tenemos que tener el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Pueden hacerlo? Hay que agradar a Dios. Enoc, tú me has agradado. Hay que recibir el testimonio de haber agradado a Dios e ir ante Dios. Y esta carne, para hacer feliz a esta carne, ¿no? Y vivir como yo quiera, sin importar Dios, no. Porque así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si vemos en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Decir que Dios es espíritu es que no es carne. Si Dios parece ser carne, entonces porque el hombre ve la carne, ¿no? Qué hermosa, qué piadosa, qué solemne. Es decir, el verdadero espíritu y en verdad, pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cada vida en la que el Espíritu Santo nos guía a la palabra es adoración espiritual dada a Dios en espíritu y en verdad. Este es el culto racional. En estos días, las personas que dicen que creen en Jesús, dicen que hacen cultos, ¿no? O adoraciones, ¿no? Yo cuando comencé a asistir a la iglesia desde el primer grado de la escuela de secundaria, cuando iba a la iglesia los domingos, el pastor era un pastor anciano, ¿no? Y decía, ¿no? Vamos a adorar juntos. Los que adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, ¿no? Y empiezan así, tin, tin, ¿no? Y hay una orden de adoración. ¿Sí? La adoración ya ha terminado. Ten, ten, ¿no? Y eso, ¿dónde está eso escrito? En la Biblia. ¿Dónde se encuentra tal adoración en un momento determinado, mediante un ritual determinado, en un lugar determinado? En la Biblia. ¿No? Eso es lo mismo que la idolatría, al fin y al cabo. Tomar a Dios como si fuese un ídolo, algo abominable. Entonces, vivir como les place y durante toda la semana y el domingo no se visten limpiamente el domingo y van al templo a adorar, ¿no? A la iglesia lo llaman templo, ¿no? Venga, venga, Señor, recibe sacrificio vivo, toma. Eso va a ser un sacrificio vivo, eso es culto racional, eso es un culto muerto. Y cuando acaba ese culto, ¿no? Y cuando sale a la calle, pues habla libremente y hace lo que quiere según su codicia. ¿En qué diferencia hay eso con los adoradores de ídolos? ¿Ustedes saben cuán reverentes son los adoradores de ídolos ante sus propios ídolos? Las personas que van al templo, ¿no? También también son muy reverentes frente, por ejemplo, a Buda, ¿no? Pero Dios no es un ídolo. Todo lo que hacemos, ¿no? En casa, en el trabajo, todo lo que hagamos debe de ser culto a Dios, culto racional a Dios en espíritu y en verdad. Sigamos en Colosenses 3. Sigamos en Colosenses capítulo 3, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo Señor servís, ¿verdad? Pero solo en la iglesia se viene y se sirve, no. También en casa, ¿no? Es adorar a Dios, vivir como cristiano dentro de la casa, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, incluso cuando vamos a trabajar como cristianos. Nuestros corazones y nuestros pensamientos en lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, toda nuestra vida
debe de convertirse en un sacrificio y culto racional. Vamos a buscar otra vez Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, para entregar este culto racional y sacrificio vivo, ¿qué hay que hacer? No os conforméis a este siglo. Es decir, no se debe parecer a esta generación malvada y rebelde. Si vemos en Hechos 2:40, 3.000 personas fueron salvas cuando escucharon la palabra, ¿no?, en el día de Pentecostés. Y las palabras de Pedro a los salvos: sed salvos de esta perversa generación. El hombre es ahora esta generación rebelde, lasciva y malvada de este mundo, ¿no? Ser salvo significa ser distinto de allí, ¿no? Sed salvos, ¿no? Significa que seáis distintos. Este mundo, que es un mundo donde obra el maligno y el diablo, ¿verdad? Nuestros cuerpos viven en este mundo pecaminoso, pero nosotros no somos del mundo. En las palabras de Jesús: pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Si vemos en Juan 17:16 en la oración: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo. Jesús: vosotros habéis nacido en la tierra, pero yo he nacido en el cielo. Nacemos en la tierra, pero nacemos de nuevo en el cielo, ¿verdad? Tampoco somos del mundo. Pescado del mar, el agua salada del mar, pero sí. Ya saben, ¿no?, que los peces del mar deben de vivir en agua salada, ¿no? Al igual, nosotros vivimos en el mundo, pero el mundo no debe de entrar en mí. El arca flotaba sobre el agua. Cuando el agua entra en el arca, se rompe, ¿no? Vivimos en el mundo, pero debemos de distinguirnos de este mundo. Como si el arca estuviera sobre el agua, tiene que estar flotando. El mundo no puede entrar en nosotros. Ser distinto es ser santo, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Si vemos también en 1 Juan 5, en 5:19, está escrito de que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora nosotros somos del Señor. Y somos las herramientas para servirle. Nuestros cuerpos. En el pasado se usaba como herramientas para pecar, pero ahora se usan como herramientas para servir a Dios. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No debería de usar nuestro cuerpo como instrumento de pecado. Si vemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ahora es todas cosas hechas nuevas, ¿verdad? Ahora el Señor nos ha convertido como personas nuevas para entrar en el cielo. Ahora nuestra identidad, ¿no?, es esencialmente una nueva persona, pero la antigua personalidad aún permanece. Por eso vemos en Efesios 4:21 y más adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate del viejo hombre, ¿no?, y ponte el nuevo. Debe de renovarse todos los días.
Cuando venga el Señor, nuestros cuerpos, se volverán como el Señor. Cuando el Señor venga, en Filipenses 3:21, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo se transforma en un cuerpo glorioso como el del Señor. Es por eso que, hasta entonces, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día en el que estemos delante del Señor, y cuando el Señor venga, nosotros vamos a ser como Él, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ser complacidos y considerados buenos por Dios, no sabemos que Dios se complace. Ya sea que vivamos o muramos, cuán complacido está Dios en agradar, cuán complacido estará Dios cuando llevamos a una alma y que reciba la salvación. Cuán complacido está Dios, ¿no? De que los cristianos se amen y se obedezcan unos a otros. Vivimos en esta tierra para agradar a Dios en todo lo que hacemos, como está escrito en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos de vivir el resto de nuestras vidas solo por la voluntad de Dios. Y este es el sacrificio vivo y culto racional a Dios. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos y toda nuestra vida debe de convertirse en sacrificios vivos que agraden a Dios. Si vemos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo en el día de la venida del Señor. Desde el día de la salvación hasta el día en el que vayamos al Señor, hay que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor es bueno, y no vivir según la voluntad del Señor es lo malo. Bueno es vivir según la concupiscencia y malo es vivir según la carne. Todo lo que compraste para el Señor es bueno, y lo que compraste solo para ti es malo. Ya sea bueno o malo, serás juzgado y glorificado o reprendido. Ahora, como un cristiano verdaderamente nacido de nuevo por el resto de nuestras vidas, debemos de vivir para ser un sacrificio vivo hacia Dios por completo. Vamos a terminar con una oración. Dios Santo, que eres Dios Padre, que eres santo y misericordioso. En estos últimos tiempos tú nos salvaste, Señor, y nos distinguiste de esta generación perversa. Y en esta obra en la cual estás llevando a cabo, Señor, nosotros como miembros tuyos, para que podamos obedecer y para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, todas estas cosas, Señor, también te lo agradecemos, como está escrito en las palabras que hemos leído hoy, de que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que te agrade y que sea culto racional, Señor, por lo que, Señor, te pedimos de que ahora en adelante, que no vivamos por las cosas por las cosas carnales, sino que por tu voluntad, Señor, solo por tu voluntad, para que podamos llevar a cabo esa gran obra que tú nos encomendaste a nosotros, para que podamos ofrecer este sacrificio vivo y culto racional, para que podamos realizar todas esas cosas, Señor, te pedimos de que nos utilices. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.